Tasun Filipenses capítulo 2, versículo 6, Hichayaltes Diose, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tetascoptic Hichayal te bitil stalel Dios stukel. Haugmeto mahaug tulansk oplal bahtayotan te bitil pahal aisok te Diose. Te Pablo el hasta te hermano eticta banti Filipenses te pek eluk aka yax baike. El apóstol Pablo acaba de exhortar a los filipenses a no mirar cada uno por lo suyo propio, como vimos en los versículos anteriores, sino cada cual también por lo de los otros. De inmediato los desafía a tener la misma actitud mental de Cristo, como vemos en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tetascoptique hichayal. Hamesha no te bitil ayo tan stukel te Cristo. Te yo tan te Cristo hamete binut ilas pehkansba. Este sentir hace referencia a la humildad de Cristo o la humillación de Cristo, ¿no? Pablo usa a Jesucristo como el ejemplo por excelencia de Pablo, y allá kiltik te binutil las pehkansbate kahwaltike. Entonces ahora va a desafiar a los creyentes a tener la misma actitud mental, el mismo sentir. Te binutil aistal, te binutil ayotanstukel te kahwaltike. El Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Esa actitud mental implica a servir a los demás y a estar dispuestos a ocupar el lugar de siervo. Jamehicheya kiltikte te vintia noptikta oraini te vinutilas pehkansba te kahwaltike. ¿Cuál es ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Entonces es la humildad. ¿Qué hizo Cristo para humillarse? Para ser humilde y para humillarse. Vinticati las pas te kahwaltike, vinticati ayotan, hichil aitayotan stukel te binuti las pehkansba. Y hichayaltes Diose. Aquí vamos a ver cómo Cristo se humilló y cuál es ese sentir. El cual siendo en forma de Dios. Bueno, lo primero que encontramos aquí es quién era Cristo antes de venir a este mundo, ¿no? Te bitil stalel Dios stukel. Hayayak natik te binutil te ay stalel stukel atikahwaltike, ¿no? El texto dice el cual siendo en forma de Dios. Entonces esta frase nos muestra quién era Cristo antes de humillarse. Primero observamos esto, la forma de Cristo antes de humillarse. La palabra siendo significa existencia continua. Testalela Dios stukel, existencia continua y eterna de Cristo. ¿Cómo era la existencia continua de Cristo antes de venir a la tierra? La tierra dice, en forma de Dios, el cual estaba existiendo en forma de Dios o era existente, forma de Dios. La forma de Cristo en la eternidad era en forma de Dios. Pahala, ichayal telea haugmeto. Haugmeto mahaug tulansk oblal te bahtayotan te bitil pahal aisok te Diose. La palabra forma, ¿no? Significa esencia, significa naturaleza, la esencia de algo o la naturaleza de su ser. Lo que vemos aquí es que Cristo es Dios por naturaleza y esencia. Y Cristo como Dios que es, ha existido siempre. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? El verbo
en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa era su existencia en la eternidad antes de venir a este mundo. Te kahualtique, stalel Dios las tukel, hayayak kichiagnatik teline. También indica que cuando vino a este mundo no dejó de ser Dios. Te kahualtique maba la yihkita te stalel te Dios. Por eso Hichayal, el cual siendo, o sea, continuaba siendo en forma de Dios. Pero las pehkansba, hauk meto, mahauk tulambah tayotan, te bit il pahal aisok de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Lo primero que hizo Cristo es no estimó el ser igual a Dios. Es decir, se humilló. Las pehkansba malabaha tulan skoplal bahtayo tante bitil pahal aisok de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Y eso es lo que dice el versículo anterior, ¿no? Como este primer paso hacia la humildad es precisamente no estimarse a sí mismo, sino a los demás, o a los otros, como dice el versículo 3, ¿no? La humildad es considerar a los demás como superiores a uno mismo. En este caso, Cristo no consideró que Él es superior, es igual a Dios, es Dios por la eternidad, en la eternidad, sino consideró a los pecadores que necesitaban la salvación de su alma. Entonces, lo primero que hizo Cristo es no estimar. Hichayal de tak optike, malabaha tulan, bahtayotan, malabaha tulan skoplal bahtayotan tebit el Dios tukale, ¿no? Siendo igual a Dios, tomó la decisión de bajarse. De kahualtike, te bintitulana bahta. Te bintitulan skoplal bahtayotan te kahualtike, o ay tayotan te kahualtike, o tal tayotan, o veht tayotan te kahualtike, hamete skoltaibel te mulabiletike. Bintilas paste kahualtike, maba, hatulan skoplal ayais bastukel, te binutil toyol, Dios tukel te kahualtike, sunos basok te stata banti utzilal, ta chulchan, tas bahtel kinal. Pero hichayal te liemp, te malabaha tulana bahtas. Skoplal bahtayotan, como cosa a que aferrarse, ¿no? Como cosa a que aferrarse. Esta frase quiere decir como algo con que agarrarse. Cristo no dijo, bueno, yo soy el que soy y de aquí pues no me mueve nada, nadie. O es que Cristo era el ser más, o es, mejor dicho, era y es y sigue siendo el ser más glorioso, más alto, ¿no? ¿De qué podía aferrarse Cristo? De su deidad. Pero dice ahí que no estimó esa posición. Te liayale como cosa a que aferrarse. Malabaha tulan skoplal tayotan te binutil stal el Dios stukele. Binti las pasticas valtique. ¿Qué hizo Cristo para no estimarse o para no estimar esa posición y luego para no aferrarse, ¿no? Como dice el libro del profeta Ezequiel, libro del profeta Isaías, donde hubo un ser llamado querubín que quiso aferrarse a una posición que no le pertenecía, ¿no? Este bitilte Satanás, te ayalbetik te un querubín, te kan hichkan spas basok pahal kan yaxba sok de Dios. Él quería aferrarse a su posición y quería ir más arriba de Dios.
Quería ser igual a Dios, pero Dios no le permitió, ¿no? Satanás dijo, subiré a los montes más altos de Dios, subiré y seré semejante a Dios. Pero Cristo no, dijo, voy a bajaré a la tierra, y bajó a la tierra, ¿no? Vino a este mundo. Lo contrario que hizo Jesucristo, ¿no? Hamehich las paste que no se aferró a esa condición, puesto que no necesitaba aferrarse a aquello que le pertenecía por derecho de ser por quien él es. Él ha sido y será, él ha sido y será por toda la eternidad absoluta deidad. Claro que sí. Y por tanto, no tenía que apoderarse de lo que es suyo por naturaleza. Tikahualtike, pues tal el Dios tukel, mamachesh pohbete, stalele, mamachesh pohbete, yutzilale, mamachesh pohbete, bila ayune porque ha mukul Dios tukel, sunes basok tehtatik Dios ta chulchane, pahal ayu elik, pahal ayu tzilalik sok testate, entonces machekatik am pohbetuk te bi ayune, mayok, por eso mabahat tulan bahtas, mabahatulan skoplala bahtayotan te bi ayune te yutzilalta chulchane. Vinti las pastica holtike. ¿Qué hizo para despojarse, no? Hichayaltita versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo. Tetascoptique hichal hich la yihkitai hilel tayotan te bila ay yune. Hichlala yihkitai hilel tayotan te bila ay yune. Te bila ay yun ta chulchane te yutzilal ta chulchane te yuel yutzilal ta spisil ora te kalal ay ta chulchane te ichel ta mok yun te abate tik ta chulchane. La yihkitai se despojó, en el griego dice se vació, se anonadó, ¿no? Esta palabra despojar hace referencia a un vaciamiento. Ahora, ¿en qué sentido se despojó? Vintikati uti la yihkital tayotan te bila ayon te kahualtik. Y también, ¿de qué se despojó? Vintikati la te la yihkitata yotan te kahualtik. Bueno, hat skule alta chulchane. Pero vintikati uti las pehkans ba, vintikati uti la yihkitata yotan te bi ayon te kalashtaluk talita banti balumelale. Cuando Cristo vino a la tierra, no vino a gobernar, eso lo sabemos, no vino a reinar, no vino a tener posición de riquezas terrenales, ¿no? Como un ser humano que puede tener en esta vida. Bien podía hacerlo, pero no lo hizo. Sabemos que no lo hizo porque sabemos cómo fue su vida en esta tierra. Y ahí nos damos cuenta de qué se vació. Ahí nos damos cuenta de que realmente se vació, de qué se despojó, que no es un ser, que no es un ser humano como nosotros, no es llegar a ser un ser humano, no solamente eso. O sea, siendo divino se hizo humano, siendo Dios se hizo hombre. Siendo Dios se hizo humano, siendo Dios fuerte se hizo un hombre débil, siendo eterno entró en este mundo, entró en este tiempo, entró en el mundo lleno de pecado, siendo Dios glorioso y vino a ser un ser humano sobre la faz de la tierra. ¿De qué se despojó? ¿Cómo se despojó? ¿En qué sentido? Aquí está la respuesta. Vintikati utila yikitate yotan te biayun te kahualtike. Mame bahati las atpons batavinike. Mame bahati tal yichts bak etalita banti balumilal. Te binut ihnatis tohol te biti tohlita banti balumilal. Te li ayal enehichayal. Que la yikitata yotan se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres. Te tahkoptike hichayal, mero abat la yaxba, pahal sok answiniketik ainta banti balumilal. ¿De qué se vació Cristo? ¿De qué se despojó Cristo? ¿O cómo? ¿En qué sentido se despojó Cristo? El texto dice, señala en primer lugar una actitud. Esta es la actitud de humildad, de humillación. Es que siendo Dios eterno, siendo el Hijo eterno de Dios, siendo Dios por naturaleza, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Mero abat la yaxba. Hamehich las paste kahwaltik te binutil las pehkansba. De esta manera Cristo se despojó. Hizo a un lado su gloria eterna, su gloria celestial. Dejó por un momento las alabanzas celestiales, el trono celestial. Descendió del trono más alto, más sublime y vino a esta tierra para ser un siervo. Tishtaluk te kahwaltik. Te la yihkita te yutzilal skulehal tabanti chulchan. Te binut ilya yish el tamuktas ventas bahtel kinal. Pero shtaluk li tabanti balumilal. Mero abat la yaxba. Pahalsok answiniketik ainta balumilal. La primera actitud que tomó Cristo al estar en esta humillación es la forma, la naturaleza de un siervo, el carácter, la función, el oficio de un siervo. Te abat la yaxba. Por eso hichayal te kahwaltike. Te malabashtaluk li tabanti palumilal, te malabashtaluk yaxba. Ta ichel tamuk, sino que talukla. Taluk las pas bella tel de Dios, ¿no? Te eché alta Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate. Taluk yaxbata abat. Entonces esa es la forma de siervo. En ese sentido se despojó Cristo. Imagínese siendo Dios y se hace siervo. Pero para ser siervo, para tomar y tener la forma de siervo, para que pahales kotsok te abate hamete macha, yaspas beya tel sok yaspas bete biask anyotan te macha, ayahwale hame abatmene. Pero para que hich kota pasel yun te kahwaltike, hichayal hecho semejante a los hombres. Tenía que hacerse hombre para poder llegar a ser la forma del siervo. Pero podemos ver que primero está la forma de siervo. James babi, la kiltik te abat la yaxba, y para que yuñas pas sbata abat, ma la yaxba sok te viniketike. Hecho semejante a los hombres. Pahal sok ans viniketik ainta balumilar. Ahora, aquí hay algo muy importante. Semejante. Cristo fue hecho semejante. Jesucristo es totalmente hombre. Dios hombre. Él es Dios, Él es hombre, siendo en forma de Dios, pero también es un ser humano. Es 100% Dios, pero también 100% humano. Te kahwaltike estalel Dios tukel. Pero te kalastaluk balumilaline. Pahal sok te viniketike. Te chich bakete. Te ansvinike. Pahala yaxbasok te kahwaltike. Por eso dice semejante a los hombres. ¿Por qué semejante? ¿No fue igual a los hombres? No en un sentido, porque Cristo en su ser, en su naturaleza, no hubo pecado. Cristo era totalmente hombre como nosotros. La diferencia es que Cristo no tuvo una naturaleza pecaminosa. Jame semejante yunmene. Jame masok te jootike. Maba mero pahal taleltik sok te kahwaltike meleltik kahwaltike. Mayuk las pas mulil stukel. Yunabi chich bak et te kahwaltike. Pero te binti te diferencia yakiltik te tas
tas tohol te kahwaltike te tulvinik te shtalukli tabanti balumilalinto hame te mayuk las paz te mulile. Tekmeyun a te huyuun stohel te multike. Por eso Cristo fue el único hombre, la única persona que pudo pagar nuestro pecado, que pudo realizar esa obra de salvación, ¿no? Porque Cristo fue semejante a los hombres, sí, en un sentido, porque nosotros somos hombres pecadores, pero Cristo, el hombre perfecto, el hombre justo, inocente, ¿no? Pero Él dio su vida para salvarnos. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar viendo en otra oportunidad qué más hizo Cristo para, para llevar a cabo esta actitud de humillación. Te yan vuelta y aquí el tikshan, porque hay to binti hasta tikshan tanopel, te binut el aspecans bate cajualtica. Bueno, a tu shanta yan vuelta. Dios me haya bendición y un tischul cope.